La idea es dar un enfoque de la situación jurídica de los usuarios medicinales y de los cultivadores de usuarios medicinales, ¿sí? En función del tema del autocultivo y de la preparación del aceite. ¿En qué situación jurídica se encuentran actualmente? El objetivo en general de los organizadores es profundizar en los conocimientos y en la información sobre los usos del cannabis medicinal a partir de los testimonios de médicos, de usuarios y de científicos, y por otro lado cerrar también en alguna manera el aspecto legal, tratando de explicar cuál es la situación jurídica de ellos, ¿sí? ¿Cómo cree que se puede lograr la eliminación de la estigmatización? Si bien científicamente en la modernidad tiene 30 años de estudios comprobados, ¿sí? Entonces, en principio, básicamente es la información lo que va a acabar con la persecución a los usuarios. Usuarios de todo tipo, digo, porque el usuario medicinal no deja de ser un usuario y cuando hay un problema penal o cuando hay un allanamiento, no preguntan antes si uno es usuario medicinal o no lo es. Entran y se llevan las cosas. En el caso de los usuarios medicinales, corren con una desventaja o con más de una desventaja respecto de los recreativos, porque el usuario medicinal, primero, necesita tener más variedades de planta, depende de la enfermedad que trate, pero en el tema de la epilepsia refractaria, que es refractaria a los medicamentos, también en algunos casos es refractaria a cepas, con lo cual un usuario recreativo puede tener una determinada cantidad de plantas de una sola cepa, pero un medicinal en epilepsia refractaria necesita al menos 7 cepas. Y por otro lado, el tema es que más allá de que después de un proceso pueda resultar absuelto o sobreseído, la destrucción, que es inmediata, el solo momento de entrar se rompen las plantas, implica tener que volver a empezar el proceso de cultivo, y en el caso de la epilepsia implica volver a las convulsiones, volver al sufrimiento, volver a los problemas que se tenían antes de usarla. Por eso, entre otras cosas, es necesario crear una ley que, si bien no pueda terminar con los allanamientos, sí permita conservar los cultivos hasta que se dilucide la situación, ¿no? En los últimos 10 años el crecimiento del cultivo y del uso medicinal del cannabis fue exponencial, no solo en Argentina, que parecía ir a la cabeza de la región, hoy está a la cola de la región, pero si no, en los países limítrofes. Chile está aumentando, tiene una producción estatal de cannabis medicinal, Uruguay reguló, Colombia está entrando en esto, México, hasta Brasil, un país con una política bastante represiva, con lo cual la situación no es mala, obviamente es mejor que hace 10 años. En Argentina todavía falta mucho, sobre todo por la resistencia de algunos sectores y quizás de algunas corporaciones. Y más que nada a la resistencia a permitir que los usuarios puedan cultivar sus plantas. Esto sin entrar en el terreno de que aparte es un método eficaz de lucha contra el narcotráfico, que es lo que generalmente no se puede explicar desde el lado de los que están en contra del autocultivo, porque el tema del autocultivo, una de sus consecuencias directas es no tener que recurrir al narco, no tener que recurrir a la marihuana de baja calidad.